Oye, País, buenas noches. Oye, País, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompañan en esta hora. Como cada noche, aquí por Color Visión analizamos juntos los temas de interés noticiosos ocurridos en el país en las últimas horas. El país avanza con virtudes, defectos, con una lucha cotidiana. Lloviznando, tiempos de huracanes, tensiones en ese sentido. El tema de los apagones es un tema que mortifica y molesta a la sociedad en sentido general. Si hay algo que provoca desazón, que provoca críticas, que provoca quejas, que provoca reacciones negativas de la gente, son los apagones. Y miren que este es un mal que no comenzó ayer ni antes de ayer. Es un mal que tiene 50 años, 60 años. Desde que cayó la dictadura y comenzó el proceso democrático del país y comenzaron a activarse empresas y comenzó el desarrollo que ha sido indetenible de la República Dominicana, la ampliación comercial, la ampliación industrial, la ampliación de las zonas urbanas. El tema de la energía eléctrica ha sido un dolor de cabeza. Líneas viejas no han sido renovadas, se ha instalado, hay una capacidad instalada casi al ras con lo que es la demanda, y cuando se produce alguna salida de una planta, ya eso provoca un colapso en muchos otros sectores y en el sistema en sentido general. Y esto preocupa, mortifica a la gente, la irrita. El gobierno, el anterior, el trasanterior, el gobierno en sentido general como estructura, ha hecho cada uno de ellos aportes a tratar de ir solucionando temas, pero es un tema continuo, es un tema que no cesa y es un tema que cada vez demanda más inversión. Todavía tenemos unas pérdidas de transmisión eléctrica altas, del 30% de la transmisión que se produce a la transmisión que se transmite, que llega a los hogares, que llega a los usuarios. Robo de luz, gente que no paga. Alto. Gente que hace fraude, que recibe la luz y truquea las cosas, tiene alambres escondidos, no paga las facturas, X o Z. Una ciudad llena de alambres por donde quiera, enmarañada. Conexiones ilegales por doquier. Usted va a esos enjambres en los barrios populares y ve cada situación, decenas de alambres entrecruzados. Y me contaba Giorgi Rodríguez estos días que se ha detectado que ahora están usando alambres de púa. Ni siquiera alambres cubiertos, sino alambres de púa para transmitir energía. Supóngase ustedes el peligro que eso representa. Es un caos complejo, difícil, altamente caro, de muy difícil solución. Se van atenuando situaciones, se van montando nuevas plantas, se van haciendo cambios en sistemas, pero esto va acumulando cada vez más los déficits, cada vez más los subsidios. Póngase usted, el subsidio ya establecido en los últimos años anda por 1.500 millones de dólares al año. 1.500 millones de dólares al año. Mucho dinero. Pero ese es un problema del que adolecemos. El
tema médico es un tema tenso también. Y el Listín Diario ha puesto en la palestra la discusión de la deshumanización de los servicios. Un tema interesante que vamos a conversar más adelante. Indotel sigue entregando becas. Las becas STENS se han entregado ayer, anteayer, se entregaron 30,000 y pico de becas nuevas. Indotel ha decidido auspiciar planes para profesionalizar, instruir, enseñar a miles de jóvenes por lo que es la actualidad, la tecnología. Álvaro Uribe se ordena su libertad. Venezuela tensa con la presencia de barcos norteamericanos cerca de sus costas, y la cumbre entre Putin y Zelensky parece que va cuajándose para tratar de resolver la guerra de Rusia contra Ucrania. Mi columna de esta semana en Oye País, parafraseo sobre el tema de los cambios que ha hecho el gobierno. Conversamos también con Carlos Cuello sobre la economía. Todo esto después de la pausa. El presidente Luis Abinader anunció que el gobierno está planeando la creación de una nueva central eléctrica similar a la central termoeléctrica Punta Catalina. Esta nueva planta, que se espera sea mucho más barata, se está considerando como una solución para ayudar a estabilizar el sistema energético del país y reducir los apagones. Así lo informó el subdirector de crecimiento del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Félix Grullón. La oferta económica del único oferente habilitado en el proceso de licitación para la renovación de la cédula, el consorcio ENDOC, asciende a 3.663.3 millones de pesos, una cifra que supera en 1.281.6 millones de pesos la aprobación presupuestaria de la Junta Central Electoral para este proyecto. El Comité de Compras de la Junta Central Electoral abrió la oferta económica o sobre B del referido consorcio con el detalle de los costos relacionados con el suministro de equipos, materiales y servicios para la impresión del nuevo documento. Ahora, el organismo deberá analizar la propuesta de ENDOC para determinar la viabilidad de la oferta. El Senado de la República Dominicana reintrodujo el proyecto de ley que busca modernizar el Código de Trabajo Dominicano, una reforma que ha estado sobre la mesa durante años y que genera tanta expectativa como tensiones en los sectores productivos y sindicales del país. La pieza fue enviada a una comisión especial integrada por los mismos senadores que la analizaron en la legislatura pasada, bajo la coordinación de Rafael Barón Duluc, quien aseguró que esta continuidad permitirá agilizar el proceso de estudio y aprobación, pues los legisladores ya conocen en detalle los puntos más sensibles de la propuesta. Una vez sea aprobada en 2 lecturas en la Cámara Alta, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados. Los jefes de defensa de los 32 miembros de la OTAN se reunieron por videoconferencia en la tarde de hoy para abordar la situación en Ucrania en medio de los esfuerzos diplomáticos de los últimos días para negociar la paz y diseñar las garantías de seguridad que eviten un nuevo ataque a el país en ese escenario. La cita de los jefes de defensa aliados tiene lugar en un momento en el que se han intensificado los contactos diplomáticos para intentar una salida negociada a la guerra de Rusia contra Ucrania, después de que el presidente estadounidense Donald Trump recibiese al ruso Vladimir Putin en Alaska y al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y varios socios europeos en Washington.
Israel aprobó definitivamente el polémico plan para expandir los asentamientos junto a Jerusalén Este, en la zona conocida como E1, que impediría el acceso a la ciudad desde Cisjordania ocupada y dificultaría el establecimiento de un Estado palestino contiguo. En un comunicado, el ministro de Finanzas y colono israelí Bezalel Smotrich confirmó la decisión de la administración civil israelí y dijo que borra en la práctica la ilusión de los dos estados y consolida el control del pueblo judío sobre el corazón de la tierra de Israel. El primer ministro japonés Shigeru Ishiba pidió hoy al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que asegure la permanencia de personal japonés y considere un mayor reclutamiento de estos de cara a la reforma del organismo en el marco de la iniciativa ONU 80. Ishiba realizó esta petición al portugués durante un encuentro bilateral en la ciudad japonesa de Yokohama con motivo de la presencia de Guterres en Japón para participar en la Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo Africano, que se prolongará hasta este viernes. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La reputada y profesional periodista Doris Pantaleón, del Listín Diario, ella es especializada en temas de salud, escribió el lunes de esta semana un artículo profundo donde habla sobre la deshumanización de los servicios médicos a la población que acude a donde el profesional, a la clínica, en busca de salud. Y planteaba las peripecias que pasa una persona enferma, de cómo las atenciones que recibe del profesional no son humanas muchas veces, desdén, hacen esperar tiempo, el costo, y si tiene que acudir a unos exámenes, si tiene que acudir a hacerse unos estudios, que ahora eso es lo que está de moda, las imágenes y los estudios, se pasa mucho trabajo. No hay esa calidez que una gente enferma que va a buscar salud espera. Sentido de humanidad, de explicación, de buen trato, de comprensión. Usted llega al consultorio de un médico y a veces tiene que esperar horas y horas y horas cuando usted le dicen que usted hizo una cita a las 2:30 de la tarde. Voy a poner un ejemplo. Pero el médico llega a las 3. Pero cuando llega el médico allá no es por el orden de llegada de las personas. Es que a partir de las 2:30 es que comienza su consulta, pero comienza a las 3, 3:15, 3:20 o a la hora que le da la gana. No se pide una disculpa. Pero es una cosa recurrente. No es que pasó una vez porque me agarró un tapón o tuve una reunión de emergencia. No, pues no se pide una excusa. Médicos que usted va y le dicen, así, y en 10 minutos le llenan una ficha, hace una cosa, tómese eso, o hágase este examen, o hágase aquello otro. No hay una explicación, no hay una integridad del médico con el problema de la gente. Muchos no lo hacen, pero es una práctica que cada vez se generaliza más. Y si usted tiene que tener servicios de internamiento, servicios hospitalarios internos, ir a esperar para que le hagan una tomografía, una sonografía, un electrocardiograma, un ecocardiograma, cualquier tipo de estudio,
hay que ir revestido de paciencia y a veces sin ni siquiera explicaciones de por qué, de qué le pasa, hágase eso. Yo recuerdo hace unos años, yo fui a un médico, fui a chequear, y el médico me vio, yo soy una persona que he sido muy sana generalmente. Tómese eso, que son el nada lo que usted tiene. No, ¿qué es lo que me voy a tomar? Tómese eso. ¿Qué médico? Lo que tiene que hacer es tomárselo cada 12 horas y no se preocupe. Yo soy que sé de eso. No. Yo eso no lo permito, excúseme. Tengo que saber por qué me voy a tomar eso y qué es lo que me voy a tomar. ¿Y qué hace usted con saberlo? Entonces el tipo comenzó a discutir conmigo cuando yo estaba alegando simplemente información. Eso hace muchos años. Pero eso no ha cambiado. En ese artículo de Doris Pantaleón se desnuda una realidad de algo que ocurre todos los días. Pero más fuerte en ese artículo es que en el día martes o miércoles de esta semana, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ex ministro de Salud Pública, expresidenta del Colegio Médico Dominicano, narra lo que están pasando los pacientes. Dice ella, yo ahora, por mi edad que tengo, es para ti una mujer joven, pero por mi edad que tengo que acudir más frecuentemente al médico, aunque yo soy médico, en busca de salud. Y lo que se pasa entre los consultorios, los servicios alternos, como son de las imágenes, de los estudios, de las analíticas y de un internamiento, ni se diga. Es tremendo, no hay humanización, no hay una explicación, se trata con desdén a las personas que van porque ya no somos pacientes, ahora somos clientes. No hay una secretaria amigable. Venga acá, señor González, sí, vamos a ver, lleve este documento, usted viene a ver al médico, tal y tal cosa, por favor siéntese, espere un momentito, el médico está atendiendo a un paciente, después va la señora, después va usted. ¿Qué cuesta eso? Ok, está bien. Ni siquiera levantan la vista para mirarte. Los médicos no se detienen a hacerte un chequeo. Son médicos que van y te ven y te dicen, ¿y qué le pasa? No, que me está doliendo la cabeza. Bien, tómese esto y ya. No te auscultan, no te chequean tu historial médico. Usted sufre de hipertensión, usted bebe algún analgésico, usted se enferma frecuentemente de gripe. Vamos a chequear sus pulmones. Te ponen un estetoscopio, te toman la presión. Algunos médicos todavía hacen esto como una rutina médica obligatoria. Tú te sientes como paciente, no como cliente. Te sientes que te están atendiendo, que están tratando de determinar qué dolencia tú tienes. Yo tengo la suerte de tener un doctor como el doctor Branche, por ejemplo, que es un médico cardiólogo. Y yo le pregunto a veces, Branche, tú tienes aquí en la consulta, en horas de la tarde, 3 personas solamente. Me dice, bueno, porque esas son las personas que yo tengo el tiempo para atender, porque yo le dedico su tiempo. Llama a la secretaria, va, yo necesito una cita con el doctor. Ah, sí, mire, don Rudy, puede ser el jueves 3:20. Y yo le pregunto, ¿por qué 3:20? Y no 3 o 3:30. Bueno, no, porque a esa hora él le puede dar la cita y lo puede atender. Cuando usted llega a la cita, a las 3 de la tarde, por ejemplo, para esperar a las 3:20, donde el doctor Branche, por ejemplo, yo lo digo porque estoy citando mi caso, y son, yo creo que, experiencias interesantes. Usted se encuentra con una persona que acaba de entrar a la consulta y el doctor Branche sabe que esa persona
porque él sabe las personas que tienen su cita, va a chequear unos análisis y a dar un seguimiento. Y él sabe que son 20, 25, 30 minutos con esa persona. Y sabe que entonces esa persona va a salir a su tiempo para que la próxima persona que está en su cita dentro de su hora pueda ser recibido dentro de esa hora. Y nunca que yo he llegado a la cita del doctor Branche, por ejemplo, he tenido que sentarme ahí y el doctor llega media hora o una hora después, como pasan con muchos médicos, que llegan una hora después y buenas tardes. A veces dicen buenas tardes y pasan por ahí, se sientan en su consultorio y ni siquiera dicen, señor, excúseme, perdón, que llegué un poco atrasado, pero estaba chequeando un paciente, estaba pasando visita o tenía una explicación, que es un asunto ni siquiera médico, es un asunto de educación elemental. Branche es así de puntual. Lo mismo que el doctor Espaillat, un neumólogo que he conocido los últimos par de años, que he ido un par de veces a su consulta. A su hora recibe las personas que debe recibir, a su hora, y le dedica el tiempo. Habla con el paciente. ¿Qué te sientes? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Mira, esto es por esto, por esto, por esto, por esto. Esto se resuelve de esta y esta forma. Este es el camino más... Te explica. Y esto representa esto, esto, esto. Y esto te explica. Y uno dice, es el médico viejo. No por edad, sino el médico de experiencia. Que viene con esa formación. Los médicos ahora ni siquiera se toman el tiempo de explicar. Muchos de ellos, en muchos sitios, son médicos docentes. Están rodeados de 4 jóvenes que están haciendo pasantía o que están en el último año de la carrera. Entonces estos médicos pretenden lucirse ante ellos. ¿Y usted qué le pasa? Me duele la cadera. Eso porque usted bailó mucho. Se puso un ungüento. No me he puesto ningún. Pues póngase este ungüento. Miren, cuando a una gente le duele la cadera, comienza a hablar con los pacientes, con los estudiantes, para indicarle que él sabe lo que está haciendo y para enseñarlos quizás. Pero jamás se dirigen al paciente. Jamás le explican al paciente. Bueno, al cliente, vuelvo y digo. Al cliente, vuelvo y digo. Entonces, este artículo de Doris Pantaleón pone en la discusión pública una realidad de lo que está ocurriendo en los servicios de salud que recibe la gente. El testimonio de la doctora Guzmán Marcelino, Altagracia Guzmán Marcelino, más reputada no puede caberle en los honores que tiene dentro de la profesión, le ponen la tapa al pomo. ¿Qué nos está pasando en nuestros servicios de salud? Caramba, caramba. El Indotel puso este martes, entregó a 30,000 jóvenes becas STEM, que son las becas para ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, para lo que está en el ambiente, tecnología, la ciencia, para tratar de que jóvenes que están en las aulas universitarias, han salido de las aulas universitarias, están en la parte ya final del bachillerato o ya son profesionales. Cuando digo jóvenes, no estoy hablando de edad, sino estoy englobando dentro de personas que necesitan y buscan avanzar en el conocimiento. Y esto no tiene precios. Eso no tiene precios, señores. En una situación del país
donde luchamos en el día a día por el desarrollo. Por ejemplo, las zonas francas de República Dominicana ya no son las zonas francas de la maquila, de ensamblar pantalones o t-shirts o medias o zapatos. Es ya la zona franca de las empresas de la tecnología, de crear chips de computadoras, de crear, de fabricar, de producir insumos médicos, de los call centers de servicios internacionales. Entonces, todos estos conocimientos que van adquiriendo nuestros jóvenes lo colocan con mejor probabilidades de empleo y de progreso para ser más eficientes en el mundo laboral dominicano. Y esas becas, estas son a través del Banco Interamericano de Desarrollo, del BIP y de otros organismos internacionales, pero hay becas y Indotel ha abierto las puertas a la recepción de estas becas para canalizarlas hacia esos jóvenes que requieren de instrucción mayor para profesionalizarse, para dar un mejor rendimiento, para ascender en las posiciones laborales, para adquirir destrezas, posibilidades en lo que es el día de hoy, no el futuro, sino el presente, la tecnología, la inteligencia artificial, la cibernavegación, la seguridad en la transmisión de datos y en la ejecución de programas y proyectos. Un trabajo que Guido Gómez Mazara se ha propuesto en el Indotel, no simplemente pasar por allí y ver si las telefónicas cobran mucho o cobran poco, que también lo ve, sino en dar un servicio necesario para la sociedad, para esos miles y miles de jóvenes que están recibiendo instrucción para su desarrollo profesional presente y futuro inmediato. 30.000 becas STEM fueron entregadas ayer en Santiago. Y la semana anterior hubo otra entrega de becas. Y hay programada otra entrega de miles de becas. Señores, eso es servicio. Ese es el Estado, eso es lo que debe hacer el gobierno. Esa es la responsabilidad de nuestras autoridades. Enhorabuena para Indotel en este aprendizaje integrado que está poniendo en las manos de miles y miles y miles de jóvenes dominicanos. Qué bueno. Y otro tema que quiero conversar con ustedes es el relacionado con el abuso infantil. Terrible lo que está ocurriendo en República Dominicana, lo que está ocurriendo en el mundo, pero lo vemos en nuestro ambiente. 3 hechos así rápido ponen un ejemplo de esto que está ocurriendo y que nos espanta. Una pareja, jóvenes incluso, arrestados después de haber provocado la muerte por maltratos, por golpes. Esa es la acusación de una niña de 8 años que estaba bajo su custodia. Una niña de 8 años maltratada, golpeada, hasta provocarle la muerte. Están presos. Otro caso de un padre
que le habría hecho punzadas con clavos a un niño de 11 meses, decenas de punzadas. Y está en un estado delicado el niño en un hospital. No sé cómo Dios lo ha salvado y no murió. Punzadas con clavos. Maltrato criminal, violencia inaceptable, abuso extremo. Un pastor de una iglesia, condenado a 10 años de prisión por haber acosado y violado a 6 niñas. 6 niñas. Dicen que mientras hablaba de Dios, las tocaba y las manoseaba. Como esta joven, en hechos que comprobó el tribunal, que lo ha condenado a 10 años. 3 ejemplos de las últimas horas ocurridos en República Dominicana. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando por la mente de mucha gente? ¿Cómo se le ocurre violar niñas? Hay que estar muy enfermo para esto. Pero además, amparándose en un estado de supremacía de poder, por ser esta persona un guía espiritual, pastor de una iglesia. Pero ¿qué pudo haber pasado por la mente de esta pareja, de estos 2 jóvenes que mataron a una niña a golpes y encontraron una secuela de maltratos en esta niña, que venían produciéndose ya en el tiempo, hasta que la mataron? ¿Y qué demonios estaría poseyendo a este joven padre que le da punzadas con clavos a su hijo de 11 meses de nacido? Decenas de punzadas. Pues nos estamos volviendo locos. Nos estamos volviendo locos. ¿Qué le está pasando a esta sociedad, señores? Eso es terrible lo que está pasando. Y es inaceptable. Terrible e inaceptable. Dios nos coja confesado. Álvaro Uribe ha sido puesto en libertad por orden de un tribunal superior que dijo que no hay razón para mantenerlo en prisión, aunque sea prisión domiciliaria, por una condena de una jueza que lo encontró responsable y lo condenó a 12 años, pero su caso está en una apelación inmediatamente. Entonces no procede la prisión porque él estaba en libertad cuando se le hizo ese proceso. Esto rompe esa presión política sobre un hombre como Álvaro Uribe, virtudes y defectos, con visiones de bueno o malo, pero un líder político de Colombia. Revocada esta orden de prisión. En Venezuela hay tensiones porque los barcos norteamericanos están en el entorno. Y después que Maduro ha sido declarado como un fugitivo relacionado al narcotráfico, a la corrupción y a crímenes de lesa humanidad por los Estados Unidos,
el que estos barcos estén en su entorno, da que pensar. Lucha contra el narcotráfico, lo están acusando de ser jefe y cabecilla del narcotráfico que opera desde Sudamérica. Entonces, Maduro, 4 millones de milicianos voluntarios están siendo armados para defender el régimen de Maduro. ¿Qué pasará allí? Dios mío, Dios mío. Mientras tanto, avanzan los contactos para tratar de lograr la cumbre anunciada como posible por el presidente Donald Trump y los líderes de Europa. La cumbre entre el presidente Vladimir Putin de Rusia y Volodymyr Zelensky de Ucrania para tratar de buscar un fin, un acuerdo de paz, una terminación a esta guerra que ya lleva tantos muertos, tantas ciudades destruidas, que parece no acabar. Ojalá se logre, ojalá se logre. Esta cumbre. Mi columna de esta semana en el Listín Diario la dedico y la trato sobre el tema de los cambios que ha ejecutado el presidente Luis Abinader este pasado fin de semana y que se anuncian vienen otros cambios. Parafraseando sobre los cambios. Así la titulo. La comparto con ustedes a continuación. Disponer el nombramiento y/o el despido o desvinculación, como se le dice ahora, de un funcionario de la administración pública es una decisión y acción pura, simple y directa del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, apoyado en el poder que le otorga el artículo 128 de la Constitución. En el sentir de la gente, generalmente, los cambios de funcionarios en el tren gubernativo son vistos como positivos y hasta los reclaman. Y es que cuando se hacen remociones de funcionarios, se da la sensación de que la misma conlleva a la corrección de malas prácticas y/o en favor de la implementación de nuevas políticas y/o de frescura para el afianzamiento y seguimiento de buena gestión. Es común que la gente etiquete de buenos o malos a los funcionarios públicos, y es en ese sentir hacen sus evaluaciones, sus expectativas. Aunque hay situaciones que tipifican, sin embargo, determinadas destituciones, unas cuando se producen en medio de algún escándalo, denuncias públicas, críticas asentadas, otra cuando se realiza por cumplir algún compromiso y/o por la necesidad de llevar a una determinada persona a una posición, para consolidar una gestión o para enmendar la sustituida y/o hasta para complacer el morbo. Con ese escenario de marco, el presidente Luis Abinader ha realizado en las últimas semanas varios nombramientos, rotaciones, destituciones de miembros de su equipo de colaboradores en las diferentes dependencias públicas. Y ha dicho que aún hay otros pendientes de ejecutar. En estos cambios realizados se han tipificado posibles motivaciones como las antes anotadas, como que para que cada cual tenga de dónde escoger o tela de dónde cortar, como dice el refranero popular. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Conversamos sobre la economía. Carlos Cuello, como cada semana, nos da las pinceladas de lo que está pasando y de lo que se proyecta
en materia de economía, de desarrollo en República Dominicana y el resto del mundo. En esta semana, nuevas informaciones sobre el turismo en República Dominicana. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿Cómo está usted? Bien, para no entrar en detalles. Bueno, pero hablar de turismo es hablar de movimiento, y de actividad, de claro, acción. Claro. Y en el caso de República Dominicana, el turismo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es uno de los principales sectores generadores de divisas. Contribuye con la generación del producto alrededor de un 8%, ¿no? Y tiene un efecto de encadenamiento productivo con cerca del 20% de lo que es la generación del Producto Interno Bruto. Amén de que integra a la actividad al sector laboral cerca de 200.000 empleos formales, en su mayoría, ¿no? Pero sobre todo, como decía, tiene ese encadenamiento con diferentes sectores de la economía. De la producción, de la economía, del comercio, de todo. Exacto. El Ministerio de Turismo, el ministro de Turismo decía que en el mes de julio llegaron 863.785 turistas, o sea, pasajeros no residentes, ¿no? Con unos 6.410 vuelos a un 80%. Eso significó para los pasajeros no residentes, turistas también en definitiva, un 3.4% de incremento. Ha estado muy lento el incremento y eso se corresponde con lo que es la coyuntura económica. Sí, tú lo referías hace un par de semanas precisamente. Claro, sobre todo en el caso nuestro, que el 52% y el 7% proceden de Estados Unidos, 52% y el 7% de Canadá. Sí. De Centroamérica está llegando, de Latinoamérica está llegando turismo también, 17% llegó de Latinoamérica. En este caso Argentina encabeza la lista, el 7%. Argentina y Colombia. Argentina y Colombia, pero Argentina tiene el mayor porcentaje, el 7%. De ese 17%, Argentina y Colombia ambos tienen cerca del 12%, ¿no? Correcto. Pero es un mercado que se ha estado explotando en los últimos tiempos, ¿no? Claro, Argentina, en la medida en que va recuperándose su economía, pues la gente también estará viajando más, porque ellos tuvieron serios problemas con el corralito, las limitaciones. De que, sí, una economía que se está reorganizando, por así decirlo. Exactamente, ¿no? Bueno, también en julio se recibieron 189.000 cruceristas, ¿no? Aunque es un 8% menos que el año pasado. Y no se vislumbra que ahora, en esta temporada, los visitantes de crucero se incremente significativamente porque estamos en la temporada ciclónica y esta zona, tú sabes que es muy afectada, ¿no? La gente principalmente tiene reservas en hacer viajes de crucero en esta época por esto mismo, el mal tiempo. Claro. Cualquier día se te mete un huracán y son viajes, son recorridos casi siempre de una semana en toda esta zona y cuando viene a ver, ya el viernes tienes una tormenta que anda por ahí. Sí, esta es la zona predilecta para los huracanes, ¿no? Entonces, si sumamos los cruceristas y los turistas o pasajeros no residentes, estamos hablando de 1.052.836 visitantes. Esto, obviamente, según dice el Ministerio de Turismo, es el mejor mes de julio de la historia. Pero también el mejor de este año. De todos los meses de este año, el de julio es el mejor. Está por encima del promedio, obviamente, porque si tenemos acumulado unos 5.377.000, eso fue el número de pasajeros no residentes. Enero, julio, vía aérea, 5.377.000. Un incremento de 1.7, o sea... ¿El incremento al fin? Está muy lento, ¿no? Con respecto al año pasado para el mismo periodo, ¿no? En tanto que 1.819.966 cruceristas desembarcaron en los principales puertos turísticos. Claro, Puerto Plata son los dos principales, ¿no? Esto suma, en total, como vimos en la prensa, 7.197.844 visitantes, ¿no? Para un crecimiento de 3.18% con relación a enero-julio del año pasado. Las proyecciones que se tienen es que este año el país estaría recibiendo unos 12 millones
de visitantes, un promedio de 1 millón mensual. mensual, ¿no? Obviamente, desde el año 2019 acá, el país ha logrado incrementar en un 48% el flujo Claro. de visitantes, ¿no? En el año 2024, República Dominicana fue el cuarto receptor, ¿no?, de turistas en el continente. O sea, primero está Estados Unidos, México. después México, Canadá y luego República Dominicana. Por encima de grandes países de la región. Norteamérica, los tres: México, Estados Unidos y Canadá. Exacto, los tres países de Norteamérica primero, pero en Latinoamérica y el Caribe, Somos República líderes. Dominicana es el primero. Sí, somos los líderes. Óyeme, es increíble con respecto a países como Brasil, Argentina, la misma Colombia, que tiene Colombia, tantos que está en auge atractivos, ¿no? el turismo, claro. Entonces seguimos en buen camino. Mira, uno de los problemas que tenemos nosotros con el turismo es que el gasto promedio De los turistas. es bajo. Sí. Es bajo, porque aquí influye la cantidad y bueno, la cantidad, calidad y precio, ¿no? Ahora mismo nosotros tenemos un gasto promedio de $172 Por turista. por turista. Eso es lo que se tiene como estimación, ¿no? Ha mejorado en los últimos tiempos, ¿no? Muy poco, pero ha mejorado. Hace 6 años era $35 menos, ¿no? La idea es llevarlo a $200 por persona. Esas son las expectativas que se tienen. Obviamente, si tú recibes 8 millones de turistas y logras que te gasten $200 diarios, promedio, eso te va a incrementar significativamente la divisa que puede aportar el turismo, ¿no? Fíjate un ejemplo. España, que es uno de los principales generadores de turismo en la Unión Europea, ¿no? España tiene unos 209 euros, que son $244 por turista diario. México anda por los $120 porque México recibe muchos turistas de la fronterizo, ¿no? Sí. Y no vienen tanto de fuera, sino, Claro. digo, por la vía aérea ni por... Y además, el sistema de todo incluido tiene una incidencia en esto. Sí, claro. Por ejemplo, ese promedio que tenemos acá, de $172, ese no es el de Romana, No, claro. ni el de Punta Cana. Claro. ¿Por qué? Porque en esos dos proyectos turísticos tú recibes un visitante, ¿no? O un pasajero que viene, juega golf, ¿no? Utiliza ciertos otros atractivos, Yates. alquila yates. Sí. Algunos vienen incluso en su vuelo propio- privado. Sí. Y ya eso, obviamente, que agrega mucho valor. Y tiene que entrar dentro de la estadística. Claro, en el caso de Romana, por ejemplo, que llegan en yate a la marina, ¿no? Eso es un turismo alto ya, ¿no? Sí. Aquí también hay otra limitante y es la vía de comunicación. El turista que llega, la mayoría se queda encerrado, ¿no? Sí, bueno, los que vienen a los hoteles, sí, los que vienen a la capital un poco más salen. Pero todavía Pero- aún así pero es todavía sí. limitado, porque es que el tránsito aquí no garantiza. Desde que tú cojas las estadísticas mundiales de que somos uno de los países de alto riesgo en lo que es el tránsito, ya eso es una limitante. Sí, o sea, el sí. turista aquí no es dado a rentar un carro y salir a recorrer el país. No lo hace. Generalmente, cuando lo No hace... se lo recomienda. No, cuando lo hace por un tour organizado, en grupos incluso, por los mismos hoteles o por los mismos resorts. Y aún en los tours de autobús hemos tenido accidentes trágicos. Pero claro, pero la mayoría que sale lo hace en esa forma. Entonces, ahí tú tienes. Sí. Cuando un turista te renta un carro, Claro. ya ahí supera la tarifa esta de los 200. Solamente con eso, pero además de eso, se para en un restaurante, se para a tomar una cerveza, se para en un sitio a comprar Artesanía. un souvenir y eso sí. Sí, y va a ciertos tipos de museos, otros atractivos, Sí, ¿no? sí. Entonces, todo eso va a ser necesario para poder incrementar el consumo diario por turista. Y obviamente, como tú decías, todo incluido limita mucho. Así es.
Hay un tema que siempre hemos estado dándole vuelta, Carlos, y no quiero dejar de comentártelo, es el tema de que si tenemos más altas tasas impositivas, vamos a tener mayor recaudación. Eso va de la mano una de otra. Mira, parecería que si tú vendes Tendría 10, como una lógica, pero realmente es así. si tú vendes 10 a 10 y le sube el precio a 20, bueno, en lugar de 100 va a vender 200. Sí, teóricamente sí. ¿No? Matemáticamente sí. Matemáticamente. Ahora, eso no necesariamente es así. Porque si tú vendías 10 a 100, 10 a 10, posiblemente si tú lo subías a 20, no te van a seguir los mismos 10 compradores. No. Entonces, en el caso del impuesto, cuando tú subes las tarifas, sobre todo cuando suben de golpe, eso lamentablemente, ¿no?, te incentiva la evasión. Sí, porque sube el sube al que tú le das el servicio o al cliente que tú le vendes. O tú se lo estás subiendo a los mismos contribuyentes. Claro, es lo que te digo. A los que están ya identificados. Sí. Lo cual desincentiva la inversión, desestimula el esfuerzo productivo hasta cierto punto, ¿no? O en el caso nuestro, que cerca del 70% de los impuestos los pagan los consumidores. Claro. Entonces tú le estás... Lo transfieren directo, es más, hasta un poquito más le estás ponen. Reduciendo su capacidad de consumo. Claro, claro. Por ejemplo, el ITEVI. El ITEVI lo paga el consumidor. Totalmente. Por ejemplo, un comerciante adquiere un producto, digamos, en 100 pesos de un suplidor. Le adelanta el ITEVI. El 18 va a pagar 100 a 18, ¿no? Lo vende, digamos que en 150. Al venderlo en 150 va a cobrar 27 pesos de ITEVI, ¿eh? Pero lo va a pagar el consumidor. Sí. Él va a rebajar los 18 que le adelantó al suplidor. Al suplidor. Pero el consumidor es el que está pagando los 27 al final de cuentas, pesos, ¿no? Sí. Entonces, nosotros tenemos un 18% de ITEVI de porcentaje. En Centroamérica, tenemos la escala más alta, La escala más alta de ITEVI la tenemos nosotros. ¿Cuánto es en Centroamérica en promedio? El promedio anda por el 13.3. Pero, por ejemplo, fíjate el caso de El Salvador, tiene un 13, pero tiene un coeficiente de 77% de recaudación. Nosotros tenemos un 18 y el coeficiente nuestro es un 39%. 39%. Altísima evasión. Muy alta. Es verdad, hay exenciones. En el caso nuestro también. Muy alto. Sí, y debería ser 16. Recuérdate que la Estrategia Nacional de Desarrollo... Y se habló incluso de subir a 18 para bajar a 16 después. Es que eso es lo que se debió haber hecho en el año 2015, 2016 con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se subió provisionalmente, ¿no? Lo que subo aquí provisionalmente o por un tiempo X incluso marcado, no vuelve a Ya bajar. vamos para 16 años. Sí. Con el 18% y una altísima evasión. Claro, aquí en la evasión también influye la informalidad. La informalidad es muy alta y cuando hay actividades que son informales es muy difícil que tú puedas cobrarle un impuesto que depende de las recaudaciones de los agentes de recaudación. Sí. Porque agentes de retención, correcto. Porque la gente dice, bueno, que determinadas empresas son las que más impuestos pagan. Sí, pero vamos a estar claros, son agentes de retención. En impuestos en impuestos indirectos lo que hacen es agentes de retención. Claro. Que no son impuestos que generan ellos, sino que simplemente los guardan para pagarlos. Cuando hay informalidad es peor, porque entonces los cobran, hacen de agentes de retención y no los pagan, que es lo que es la evasión. Ahí está el truco. En el caso específico de los impuestos corporativos, nosotros tenemos un 27%, era un 25%, recuérdate. Se ha mantenido en el 27%. Está entre lo más alto en América Latina también, 27% de las utilidades de las empresas tienen que pagar. Y además el anticipo, que supone que tú te vas a ganar el año siguiente lo mismo que te ganaste este año. Y tienes que adelantar. Y tienes que pagarlo por adelantado. Claro. Eso obviamente que limita la capacidad de inversión de las empresas, ¿no? Entonces, eso yo creo que son puntos que se deben tomar en consideración cuando ahora está planteándose una nueva reforma. Ya tú sabes eso más o menos está en el proyecto de reforma que se está discutiendo. Debería considerarse, ¿no? Estudiar la tasa, porque la estructura tributaria nuestra, cuando digo estructura tributaria me refiero al conjunto de los impuestos, ¿no? De las tasas, de la escala impositiva, debería permitirnos una recaudación
la media en América Latina es un 21, 22, nosotros deberíamos estar ahí. Y con un 21 o 22% de coeficiente de presión tributaria, nosotros no deberíamos acumular déficit. No deberíamos. No, porque la presión tributaria nuestra anda por el 16 promedio, ¿no? Si tú le agregas un 4, que era la idea de la Estrategia Nacional de Desarrollo, deberíamos estar en un 20 ahora, ¿no? Entonces ya tú no necesitarías endeudarte por lo menos para cubrir déficit. Porque el problema no es el endeudamiento. Si el endeudamiento se produce para inversión, y sobre todo inversión de alto retorno, no, eso es compatible con lo que es el desarrollo de un país. El problema es ¿para pagar deudas? No, gasto corriente. Sí. Y todo lo contrario, relegando el gasto de inversión. Que es donde tú tienes más rentabilidad, más valor agregado para la economía. Septiembre viene ahí, es el mes que se prepara el presupuesto, porque debe presentarse en octubre. Claro. ¿Tú crees que antes de que, o tú percibes como economista y dentro de tus áreas de influencia, tú percibes que antes de eso se estará hablando ya de una reforma para ser ejecutada el año que viene? Debería, pero no veo que, no observo como que se esté encaminando esfuerzo en ese sentido. Mi ministro ha hecho contacto con algunos grupos o sectores. De todos modos, el proyecto de reforma está ahí elaborado. Bueno o malo, pero, sí, pero lo que hay que hacer es adaptación. Seguro que a ese hay que hacerle... No, eso es otra cosa. El error aquella vez fue retirarlo, que no contemplaba la eliminación total del déficit, sino eliminar, reducirlo. Y a una parte, sí, la mitad. A la mitad, exacto. Pero con un déficit de un 1.5, siempre y cuando ese déficit, los recursos que ocasiona ese déficit se canalicen hacia el gasto de capitales, no al gasto corriente. O peor aún, y vi una crítica de Andy en esta semana, tenemos altos niveles de reserva. Sí, pero nos está costando, el costo de oportunidad está representado por los intereses que pagamos por la deuda. Claro, que no se está reproduciendo. Exacto. Entonces yo creo que la reforma debe ser integral, debe tocar todo. Lo primero, la primera que debe tocar, y yo creo que sería la estrategia más válida, es el gasto. Ese es el cuello de botella de los gobiernos. Sí, porque es que se ha hablado mucho. Esos cuellos de botella no son familia mía, ten cuidado. Sí. Entonces se ha hablado mucho de recorte, congelación de nómina. Pero sabemos que eso se queda en papel. Sí. Entonces, si buenas intenciones. Exacto. Si tú das señales de que va a recortar las exoneraciones, las famosas exoneraciones, por ejemplo, del Congreso, ¿no? Sí. Entonces la gente te va a aceptar la reforma, va a ser más consecuente contigo. Sí, porque entiende que somos todos, no solamente un sector. Claro, pero eso no es lo que hemos estado viendo, ¿no? Ni lo que vimos en la reforma pasada. Entonces el camino más fácil es buscar financiamiento colocando emisiones de bonos a tasa por encima del 6%, ¿no? Para... A veces ni se sabe, bueno, pues se sabe que para gastarlo en gasto corriente, ¿no? No para inversión, porque precisamente la inversión ha sido el gran sacrificado, ¿no? Sí, pero con todo y eso. Bueno, con todo y eso. Bueno, gracias, don Carlos, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la economía en República Dominicana. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? Mañana sí estaremos aquí nueva vez a esta misma hora en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.